Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Vanessa Jardón Lugo. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad UIEM y para esta eh, sesión vamos a hablar de lo que es el Instituto Electoral del Estado de México. Esto con referente a la unidad número 4 de la materia en Derecho Electoral. ¿Qué es el derecho electoral? Encontramos su fundamento legal dentro del artículo 41 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que es un organismo público y que de manera en conjunta o con vinculación con el Instituto Nacional Electoral tienen como su cargo el generar, organizar, vigilar los procesos electorales dentro del Estado de México, es decir, dentro de la entidad federativa. También lo podemos encontrar su fundamento dentro del artículo 98, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley JIPE, en la que de igual manera nos dice que es un organismo público local, que es la autoridad electoral dentro del Estado de México y que como un fundamento pues tiene la Constitución mexicana. Esto es en base a lo que es el concepto del instituto. Como siguiente, vamos a ver qué es su misión y su visión. La misión del instituto es organizar de manera efectiva y con transparencia las elecciones de la entidad. Esto es, pese a que, como bien decía en el principio, tiene una vinculación con el Instituto Nacional. Dentro de la entidad federativa, este instituto tiene como tarea fundamental el dirigir cada uno de los procesos electorales, ya sea tanto de ayuntamientos como de diputaciones locales y gobernaturas. La visión es consolidarse como un organismo público electoral. En el ejercicio de su autonomía busca la mejora y la continua calidad. Esto es, al igual que el Instituto Nacional Electoral, buscan que la democracia permanezca y que las elecciones con cada proceso electoral vayan siendo o se vayan consolidando como un proceso limpio para la sociedad, que les dé certeza y que les dé garantías de que la elección que están haciendo, de que el sufragio que están emitiendo dé frutos positivos en México. Ahora bien, el instituto no es algo nuevo, sino que desde el año de 1966 se crea la primera comisión electoral en las entidades federativas. Esto antes de que la creación del Instituto Federal Electoral, en la que estaba presidida por el secretario de Gobernación y por los representantes de partidos políticos. Para el año de 1975 se publica la primera ley electoral del Estado de México. Esto es importante ya que es la primera fundamentación que existe en la entidad federativa. Para el año de 1996 se crea el primer código electoral del Estado de México. Aquí es importante hacer una diferencia. La ley electoral era como muy general a lo que se refería o a lo que tenía como tarea principal. No era muy enfocada en su tarea o en la materia. Con la llegada del código electoral hace una estructura de la ley en la que hace referencia a qué es una elección, cómo se hace un procedimiento electoral, quiénes son los participantes, cómo se estructura un proceso electoral, cuándo se va a llevar, quién se puede impugnar, quién no, cómo se solicita una credencial o la forma de emitir, perdón, el voto, etcétera. Ya para el año de 1998 se da el reconocimiento de la autonomía del instituto. Esto es, se desvincula del Poder Ejecutivo Federal y se crea como un instituto autónomo, independiente, en el que no depende de las decisiones del Ejecutivo para poder realizar las acciones necesarias dentro de las elecciones. Para el 2008, anteriormente, las elecciones tanto para ayuntamientos, para diputaciones y para la gobernatura eran en tiempos muy distintos. Entonces, aquí en el 2018 se hace un empate entre las
elecciones que se tienen que hacer para ayuntamientos y para las diputaciones. Esto es, el mismo tiempo que tú eliges al ayuntamiento, ese mismo día tú eliges a quién van a ser tus representantes en la Cámara de Diputados. No pasa lo mismo con la gobernatura porque son tiempos muy distintos en los que duran en el periodo. Hay que reconocer que el tiempo que dura un ayuntamiento y una diputación local son 3 años, mientras que las gobernaturas son 6 años. Y yendo al 2010, aquí hay una eliminación que existía en el Código Electoral sobre las candidaturas comunes, es decir, varias personas se juntaban y iban a presentar como comunidad para representación de cierto lugar, es decir, por ejemplo, una comunidad iba a representación de un ayuntamiento y era un caos poder controlar a una comunidad, por decirlo así, de 20 personas que iban para la representación de un solo ayuntamiento. Entonces se elimina en el año 2010 esta representación de comunidad y también se reducen los tiempos de campaña. Esto es, anteriormente existía un tiempo de campaña, por ejemplo, para la gobernatura de 90 días. Esto es 3 meses de campaña política en la que se hacían promoción, se hacían difusiones, etcétera. Para el 2010 se hace una reducción de 45 días para la campaña de gobernatura y para los ayuntamientos anteriormente eran 60 días. Se reduce a la mitad siendo solamente 35 días el tiempo que se tiene para los ayuntamientos para que los candidatos hagan pues su promoción. En el año 2014 es cuando vemos la mayor fraguancia o la mayor importancia que se tiene en materia electoral. Esto es, hace la reforma a que el Instituto Federal Electoral pasa a ser el Instituto Nacional Electoral, en donde las atribuciones pasan a ser mayores, entre ellas las elecciones dentro de las entidades federativas. En este caso, dentro del Estado de México, el IEM queda relegado solamente a ser un organismo coadyuvante de organización y vigilancia dentro de los procesos electorales y ahora el INE es el encargado de tener a su mando, por ejemplo, la capacitación de los procesos electorales, del cómputo de los procesos electorales y de transmitir a la población cada una de las situaciones que vaya pasando dentro del proceso electoral. Esto crea una carga mayor de trabajo para el INE y disminuye en gran medida la importancia que tiene el instituto dentro de la entidad federativa. Los fines del instituto pues son varios, sin embargo solamente he colocado 3 y el primero es contribuir al desarrollo de la vida democrática. Creo que todos los institutos o todas las OPLES, incluyendo el Instituto Nacional, tienen como tarea principal el hacer esto, el llevar un modelo democrático a la población en el que se garantice que yo como ciudadano estoy obteniendo esa satisfacción de ese derecho como elegir a mis representantes. El siguiente es el contribuir al fortalecimiento del régimen de los partidos políticos. De la misma manera, esto es darle a esas entidades como lo son los partidos políticos la importancia y la participación que tienen dentro de los procesos electorales. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de derecho político electoral y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. Pues esto está más que claro, es lo mismo que les comentaba en el primer punto, que es eso, dar a la ciudadanía la certeza de que se está garantizando el derecho al voto y al sufragio. Principios. Al igual que el Instituto Nacional Electoral, pues se rigen por el principio de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Igualmente, contará con personal capacitado en la materia electoral para poder desarrollar no tan solo las funciones dentro del proceso electoral, sino también para los organismos que se mantienen de manera permanente dentro del instituto. El servicio será profesional dentro del Instituto Nacional Electoral del Estado de México, esto es,
todas las personas que se encuentren dentro del servicio del instituto serán personas que tendrán una profesión en cuanto a la materia, en este caso licenciados en Derecho, en Administración, Ciencias Políticas, etc. Ahora bien, vamos a ver el lema del instituto, pues tú haces la mejor elección. Esto es creado en el año de 1996 y es para garantizar el derecho de la elección. Ahora, los organismos dentro del instituto. El primero se compone por un consejo general y este mismo a su vez se compone por un consejero presidente, un secretario ejecutivo, consejeros electorales que son 11, y representantes de los partidos políticos, cada una por comisiones de organización, vigilancia, aseguramiento, vinculación, promoción, especialización, igualdad de género, normatividad y las unidades administrativas adscritas. En este caso también encontramos lo que es la Contraloría General del Instituto, que es la encargada de vigilar cada una de las actuaciones que realiza el Instituto, no tan solo en materia electoral, sino también en materia fiscal y demás situación. El siguiente son las atribuciones de este Consejo el general. El Consejo, las atribuciones las encontramos en el artículo 185 del Código Electoral y es expedir reglamentos, designar un titular de la unidad técnica, conocer y resolver los informes, designar directores de la Junta General, etc. Hay muchas más, sin embargo estas son como las primeras en el Código. El siguiente organismo es la Junta General, que se encuentra integrada por el consejero presidente, por el secretario ejecutivo y a su vez tiene una serie de direcciones y unidades adscritas, las cuales tienen como tarea pues la administración, la crear una participación ciudadana, la de organización, la de partidos políticos y la de la unidad jurídica. El fundamento de la Junta General lo encontramos en el artículo 92 del Código Electoral del Estado de México y es lo mismo que les decía, contará con un consejero presidente y a su vez tendrán la capacidad de reunirse por lo menos 2 veces al semestre. Ahora bien, ¿qué es un organismo? Para poder continuar es necesario resaltar que los organismos que acabamos de describir son organismos permanentes, es decir, se mantienen los 365 días del año trabajando durante 7 años aproximadamente. Ahora siguen los órganos desconcentrados, que podemos encontrarlos en un órgano distrital y un órgano municipal. El órgano distrital la encontramos con la Junta Distrital y el Consejo Distrital. Estos se reunirán por lo menos una vez al mes durante el proceso electoral. Son organismos temporales la Junta Distrital que se integran por cada proceso electoral ordinario y se integran por un vocal ejecutivo y un vocal de organización. Anteriormente era un vocal de capacitación también, pero durante la reforma del 2014 la capacitación de todo el personal del instituto pasó a ser tarea del INE. Igual manera se integra por un consejo distrital que iniciará su sesión en los primeros 10 días del mes de noviembre anterior a las elecciones tanto de gobernador como de diputados. Como les decía, son órganos temporales, se integran durante un proceso ordinario. Las personas dentro del Consejo General son el vocal de ejecutivo y el vocal de organización y tienen una junta municipal que al mismo tiempo son integrantes de esta junta municipal. Son 6 consejeros electorales y tienen voz y voto, al igual que los representantes de los partidos políticos. Sin embargo, estos no tienen voto, solamente tienen la oportunidad de opinar dentro de las sesiones. Dentro de los organismos
municipales podemos encontrar lo que son la Junta Municipal